Bueno, ahora sí, formalmente les damos la bienvenida a todos los que se están sumando a este webinar introductorio sobre economía circular, pero enfocado en pequeños negocios. Esta es una iniciativa que quisimos desarrollar desde la Red de Innovación de Impacto, directamente con organizaciones miembros de la red. Es por eso que hoy nos están acompañando Rolando Chami, del Núcleo de Tecnología de Curauma, y Constanza Pacheco y Cristian Campomanes, de Incubatec UFRO, también de Chile, ambas organizaciones miembros de la red. Bueno, ellos van a exponer del tema y son los expertos desde la sustentabilidad en los negocios y el impacto medioambiental. Así que es un lujo para nosotros desde la red poder acercarles estos expertos. La Red de Innovación de Impacto es una iniciativa impulsada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que busca apoyar en la región, en Latinoamérica y en Centroamérica en particular, a los pequeños negocios, apoyar a las micro y medianas empresas para que puedan desarrollar negocios sostenibles. Así que hemos estado, para los que ya nos vienen siguiendo, hemos estado desarrollando diferentes sesiones de capacitación, diferentes cursos. Estamos pasando por una transición, ya que a partir del mes de julio el liderazgo de esta red de innovación de impacto va a estar a cargo del Núcleo de Tecnología de Curauma, acompañada por un comité de organizaciones miembros, entre las que se encuentra Incubatec UFRO, que van a estar a cargo de darle continuidad y sostenibilidad a esta red que se ha formado desde el año 2017 a partir del apoyo del Departamento de Estado de los Estados Unidos. En este camino vamos a seguir ofreciéndoles instancias de capacitación, de asistencia técnica y otras ofertas y opciones que de seguro serán de interés. Y en particular, en este mes de junio, los que se inscribieron pueden haber visto a partir de la plataforma que tenemos de servicio de capacitaciones. Hoy tenemos este taller introductorio de economía circular. La semana próxima, el 22 de junio, a cargo del Núcleo de Tecnología de Curauma, también vamos a hacer un taller bien específico sobre huella de carbono. Y esa misma semana, el 23, 24 y 25 de junio, hay un curso sobre desempeño ambiental que va a estar a cargo del Centro de Producción Más Limpia de Guatemala. Así que obviamente la invitación es a que puedan participar de toda esta instancia, que en esta oportunidad es gratuita, para que puedan durante junio tener acercamiento a diferentes metodologías y estrategias que van a ayudar a hacer negocios más sustentables. Después del taller de hoy, nosotros les vamos a acercar, les vamos a enviar por correo también toda la información de la presentación de hoy, junto con la grabación. Van a poder, a través de la misma plataforma, acceder a un diploma de participación. Vamos a enviarles todas las instrucciones y también la información sobre los talleres y cursos que siguen para que puedan inscribirse y participar. Así que con esto yo ya quiero dejar a Rolando, a Constanza y a Cristian para ya comenzar de lleno con el tema que nos convoca hoy. Muchas gracias a los tres por estar facilitando este taller. Bueno, muchas gracias. Gracias, Patricia. Es para mí igual un placer estar con ustedes, igual que Cristian, Constanza, para presentarles esta pequeña presentación sobre que hemos denominado economía circular para pequeños negocios. Como comentaba Patricia, va a estar dictada por mí y nos va a acompañar, también Cristian Campomanes de Incubatec junto con Constanza Pacheco. Así que, si quieres, Cristian y Constanza, un saludo y partimos. Perfecto, muchas gracias, Rolando. Encantado de poder saludarlos, agradecerles por su interés y por la participación del día de hoy. Y nada, disfruten, esperemos poder alcanzar la mayor cantidad de contenido y que ustedes se lleven herramientas útiles para sus empresas y organizaciones. Constanza, todo tuyo. Muchas gracias, Cristian, Rolando, y un saludo a todos los que ya están conectados. No quiero alargarme en el saludo porque después vamos a tener el momento también de intervención con Cristian. Así que muchas gracias, Rolando. Listo, gracias. Bueno, y partamos un poquito dando algo de contexto a este tema
de por qué es la economía circular, por qué la economía circular se está imponiendo como modelo de desarrollo para el futuro. Si nosotros miramos al 2030, cosa que está muy cercano, vamos a ver que de alguna manera la demanda eléctrica o la demanda de energía va a subir sobre un 50%, va a subir la demanda por agua entre un 30 y un 40%, y obviamente una demanda por alimentos. Pero esto va a subir esta demanda porque estamos consumiendo más, ¿no? La verdad es que también es, y fundamentalmente, porque la población en nuestro planeta está subiendo. Podemos llegar, ¿cierto?, a varios miles de millones de personas más hacia el 2030. Y eso va a generar más energía, más agua y más alimento. Obviamente una demanda o una seguridad alimenticia está ligada conjuntamente con una seguridad hídrica. Pero esto nos lleva a preguntarnos, ¿vamos a poder tener un desarrollo sostenible con esto? ¿Es posible seguir capturando materias de la naturaleza, recursos naturales, agua, generando más energía y seguir siendo sostenible? Bueno, eso está en duda y por ello las Naciones Unidas generaron estos objetivos de desarrollo sostenible para poder llegar, ojalá al 2030, con un mundo, podríamos decir, más alineado con la sustentabilidad. Para ello, nos preguntamos, bueno, ¿y el cambio climático? ¿El cambio climático está favoreciendo? ¿Qué pasa con el cambio climático? ¿Es parte del problema? ¿O es solamente el tema de un aumento de la población? La verdad es que el cambio climático es una realidad y tenemos que acostumbrarnos a que esto ya llegó. Lo que tenemos que hacer es que nos siga aumentando el aumento, ¿cierto?, de la temperatura del planeta para que tener efectos o estragos más altos en lo que implica el cambio climático. Por ello, lo que de alguna manera nosotros comentamos y proponemos, ¿cierto?, es decir, que un desarrollo sostenible tiene que ver con una serie de nuevas actitudes, nuevas formas de enfrentar las temáticas a nivel, ¿cierto?, de sociedad. Tenemos que hablar de manejo de residuos adecuados, tenemos que hablar de economía circular, tenemos que hablar de eficiencia energética, tenemos que hablar de energía renovable, tenemos que hablar de inclusión social, tenemos que hablar de compra responsable, aspectos, todos estos que tienen que estar imbuidos en nuestro desarrollo y en nuestro día a día, y estos son finalmente los retos para una comunidad, un país, un continente que quiere ser más sostenible, pero también más competitivo. Pero para hablar un poco de por qué es importante el tema de los gases de efecto invernadero, solamente un par de láminas para indicar que los gases de efecto invernadero son gases que forman parte de la atmósfera natural, ¿cierto? Y que de alguna forma son emitidos por la actividad humana y absorben y emiten radiación en ciertas condiciones, por lo que su presencia contribuye al efecto invernadero. Los principales gases de efecto invernadero, aunque no son los únicos, son el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano, el ozono, el óxido nitroso y los clorofluorcarbonos, ¿cierto?, que generan este efecto invernadero. ¿Cuáles son responsabilidades del ser humano y que nosotros nos tenemos que comprometer? Fundamentalmente el dióxido de carbono, que se genera a partir de la quema de energía fósil, ¿cierto?, de combustibles fósiles, el metano, que se genera fundamentalmente de la degradación de compuestos orgánicos, sobre todo cuando los tiramos, los llevamos a rellenos sanitarios o a vertederos, y el óxido nitroso, que se genera, ¿cierto?, también cuando hay una transformación del nitrógeno que uno elimina, ¿cierto?, o cuando agrega fertilizantes sintéticos. Y lo más importante es que, fíjense que el metano tiene 28 veces más efecto invernadero que el dióxido de carbono y el óxido nitroso 265 veces más efecto invernadero que el dióxido de carbono.
Eso implica, por ejemplo, que la emisión de 1 tonelada de metano equivale a emitir 28 toneladas de dióxido de carbono. ¿Por qué lo digo? Porque los residuos orgánicos, finalmente, si son dispuestos y no convertidos, son transformados a metano, y ese metano genera 28 veces más efecto invernadero que el dióxido de carbono. Quiero decir también, ¿cierto?, que, como decía antes, que este efecto invernadero es un fenómeno natural, ¿cierto? El efecto invernadero en sí no es malo, porque el efecto invernadero permite la existencia de una temperatura compatible con la vida en el planeta. Si no existiera esto, ¿cierto?, la temperatura en la Tierra alcanzaría menos 18 grados, lo cual no permitiría una vida tal como la conocemos. Pero lo importante es establecer, ¿cierto?, que el problema está o surge cuando existe una cantidad alta de estos gases en la atmósfera, con lo cual se altera el equilibrio, ocasionando un sobrecalentamiento. Entonces el efecto invernadero es causado por este diferencial de gas de efecto invernadero que es generado por el hombre y que finalmente hace que aumente la temperatura ya en 2 grados y camino a los 3 o a los 4. Si llegamos a los 4 es más bien irreversible. De hecho, si vemos en línea azul la concentración de CO2 en la atmósfera y en rojo la temperatura de la Tierra, vemos que existe una correlación bastante directa entre lo que es los gases de efecto invernadero en la atmósfera y la elevación de la temperatura. Entonces, ¿cierto?, este aumento en la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera causa un desequilibrio en el sistema climático del planeta. Como dije, ya hay un aumento de un par de grados en la superficie del planeta y por lo tanto ya tenemos un cambio climático. Lo importante es que esto nos siga hacia adelante. ¿Y cómo lo logramos? Bueno, si se fijan, hay como dos aspectos que están aquí en equilibrio. Por un lado, no queremos que siga subiendo, pero lo que ya subió, tenemos que adaptarnos a eso. Por eso cuando hablemos de gas de efecto invernadero, hay como dos caminos en esta área. El área de la mitigación y el área de la adaptación. Cuando hablamos de la mitigación es reducir la generación de gas de efecto invernadero para evitar que la temperatura siga subiendo. Es imposible que llegue al valor anterior, pero que siga subiendo. Entonces corresponde a la intervención humana para reducir las fuentes o potenciar los sumideros de gases de efecto invernadero. Los sumideros finalmente es la materia vegetal, por ejemplo los bosques, que recogen el CO2 de la atmósfera y por lo tanto pueden reducirlo o pueden mitigar la generación de gases de efecto invernadero. Algunas acciones de mitigación es, por ejemplo, reducir la deforestación, es decir, si lo ponemos en contrario, aumentar la forestación. Otro ejemplo de mitigación es el uso de energías renovables frente a combustibles fósiles, muy importante. Otra acción de mitigación es el mejoramiento de la gestión del ganado. ¿Por qué? Porque el ganado en su rumen, los rumiantes, ¿verdad?, generan metano porque ahí tienen un verdadero digestor anaerobio que transforma la materia orgánica en metano. Por lo tanto, si logramos cambiar la alimentación de tal manera de generar una mayor eficiencia de los alimentos del ganado, podemos disminuir también la generación de gases de efecto invernadero. El tema de la gestión de residuos, que es lo que yo les decía antes en el sentido de evitar que estos residuos vayan a un relleno sanitario y por lo tanto generar metano. El disminuir el uso de combustibles fósiles, eso implica, ¿cierto?, ir hacia energías renovables y disminuir el uso de fertilizantes para evitar el óxido nitroso. Fíjense que vamos a ver que todos estos componentes que estamos indicando están muy relacionados con la economía circular, que es lo que les queremos, ¿cierto?, indicar a continuación. Pero no solamente un tema de mitigación, no solamente tenemos que mitigar, sino también que tenemos que adaptarnos. ¿Y qué significa adaptarnos? Significa que tenemos que, como países, como regiones, tenemos que generar iniciativas y medidas
que nos permitan reducir la vulnerabilidad de los sistemas naturales y humanos ante los efectos reales o esperados de un cambio climático. Y para ello, ¿cierto?, hay ciertas acciones, algunos ejemplos de acciones de adaptación. Por ejemplo, reforestar los bosques y restaurar ecosistemas dañados. El reforestar los bosques tiene que ver con mitigación, pero también adaptarse para evitar, ¿cierto?, que existan daños, ¿cierto?, en los ecosistemas, sobre todo con las escorrentías. Construir edificaciones e infraestructuras más seguras y sostenibles para evitar, sobre todo en Centroamérica, todo lo que ha ocurrido con el tema de los tifones, los huracanes, ¿cierto?, que están cada vez más fuertes y más continuos. Fomentar la gestión eficiente y sustentable del agua en la agricultura. Si tenemos escasez hídrica, ¿qué debemos hacer? Ser más eficientes en el uso del agua. Diversificar los cultivos para que se adapten mejor a climas más cambiantes. Tener cultivos que estén adaptados al clima que está en cada uno de los sitios. Como el clima va cambiando, los nichos climáticos que teníamos en un lugar van variando y esas condiciones cambian y por lo tanto tenemos que ir adaptando los cultivos. Impulsar sistemas de cosecha de agua lluvia para riego. ¿Por qué? Porque el cambio climático hace que llueva menos, pero cuando llueve, llueve mucho y por lo tanto es importante impulsar sistemas de cosecha de agua lluvia. Y, ¿cierto?, desarrollar protocolos de actuación para enfrentar situaciones de emergencia climática. Vi que teníamos gente de Panamá, o sea, llegaron vientos huracanados, ¿cierto?, el año pasado a Panamá, cosa que nunca llegaban hasta allá, ¿verdad? Y por el otro lado, más hacia el Caribe, los huracanes están cada vez más fuertes. Entonces, son medidas de adaptación. Quiero mencionarles ahora cómo ha ido evolucionando el tema de cómo enfrentar estos problemas, ¿cierto?, del tratamiento de los residuos y los tratamientos de las materias contaminantes. En general, hacia los años 60 comenzó como un interés, sobre todo en los países más industrializados, para hacer un tratamiento de los residuos generados. Pero en ese momento el tratamiento era a fin de cañería, es decir, teníamos un sistema, un proceso productivo y tratábamos el agua a fin de cañería. Luego, en los años 70, en los años 80, empezó a pensarse en procesos más integrados, a optimizar los procesos existentes, a pensar en el uso racional de la energía. Nacieron las MTD. Las MTD son las mejores técnicas disponibles, es decir, ya pensemos en el proceso y cómo somos más eficientes en el proceso. Luego, más acercando a los años 90, ¿cierto? Bueno, pensemos estos tratamientos también orientados a la materia prima, es decir, bueno, elijamos una materia prima que no nos genere tanto problema, reciclemos, reutilicemos materiales, usemos racionalmente la materia prima. Luego, hacia los años 2000, viene unas medidas más preventivas y orientadas al producto, donde nace los análisis de ciclo de vida, la producción más limpia, el ecodiseño, la ecología industrial, finalmente, para terminar ya en esta década que está empezando, ¿cierto? Y la otra que terminó los últimos, yo diría, 3, 4 años, ya ingresar fuerte con los conceptos de economía circular, que finalmente conlleva todas estas cosas que vimos antes, pero con un concepto un poco más distinto. Es decir, hacer las cosas bien ya no es suficiente. Tenemos que hacerlas aún mejor y pensando en la naturaleza. Y ese es un poco el concepto que está en la economía circular. La economía circular, en el fondo, es la producción de bienes y servicios, reduciendo el consumo y el desperdicio de materias primas, agua y fuentes de energía. Cuando hablamos de economía circular, no se olviden que la energía también cuenta y que el agua también cuenta, ¿verdad? No solamente es un tema de residuos, a ver qué hago con el residuo, no. El tema del agua y la fuente de energía también son importantes. Y esto, ¿cierto?, es importante
porque nos lleva a un desarrollo más sostenible. Utiliza y optimiza los stocks y los flujos de materiales, energía y residuos para el eficiente uso de los recursos. Los flujos de materiales, energía y residuos, es decir, lo que entra, lo que sale y la energía que está en el sistema. Esto, ¿cierto?, hace que tengamos una idea de desarrollo sostenible. Entonces, veamos en un corto video qué es la economía circular. La economía circular. Tomando el ejemplo de la naturaleza donde nada se desperdicia y todo se reutiliza, surge el concepto de la economía circular. ¿Quieres saber de qué se trata? Tradicionalmente, el sistema de producción y consumo ha funcionado de manera lineal. Los productos se diseñan para ser utilizados, consumidos y desechados tras un único ciclo de vida. Pero este modelo podría estar llegando a su fin y su lugar será ocupado por la economía circular. Un sistema de aprovechamiento de recursos donde priman la reducción, la reutilización y el reciclaje de los elementos, donde los residuos se convierten en recursos. El modelo lineal supone la extracción de recursos, su tratamiento para convertirlos en materiales y su montaje para dar lugar a un producto o servicio que pronto se convertirá en un residuo. Todas estas fases implican un importante consumo energético y de recursos y la emisión de gases contaminantes. Por el contrario, la economía circular busca el aprovechamiento de los recursos en todas las fases del ciclo de vida del producto o servicio. Evalúa el impacto ambiental desde el diseño, la adquisición de materias primas, la fabricación y transporte hasta su consumo final. Los recursos utilizados podrán ser reutilizados en sus diferentes etapas o para crear nuevos productos, siempre con la idea de aumentar la durabilidad de los productos. La economía circular no se limita únicamente a los bienes de consumo, también está presente en diferentes tipos de servicios, como por ejemplo aprovechar los residuos de la producción agrícola y forestal para generar energía sostenible y biofertilizantes, como por ejemplo en las plantas de biometanizalón, fusionando la economía circular con las energías renovables. Otro ejemplo de aprovechamiento de recursos puede ser el empleo de césped y otra vegetación sobrante como abono en el sector de la jardinería. Como ves, la economía circular, imitando a la naturaleza donde nada se desperdicia, ayuda a reducir el consumo de recursos, a aumentar la durabilidad de los productos y servicios y a reducir la generación de residuos. Bueno, como decía, ¿cierto?, de alguna manera el video lo que estamos haciendo es orientándonos a lo que hace la naturaleza. En la economía lineal nosotros generábamos residuos y estos residuos iban directamente a un relleno sanitario, a un vertedero o incluso en el mar. El mar sabemos que está lleno de plásticos, por ejemplo, ¿verdad? Luego pasamos a una economía del reciclaje, donde de alguna manera tratamos de reciclar, pero esto da varias vueltas y termina finalmente en un tacho de basura igual. En la economía circular lo que buscamos es la circularidad, es decir, que no existan residuos. El residuo es una materia prima para otro producto, por lo tanto retorna a la naturaleza y a economía circular 100%, cero residuos. Entonces empezamos con un lenguaje, ¿cierto?, de reutilizar, de reparar, de reacondicionar, de reciclar, ¿cierto?, en torno, ¿cierto?, a lo que es la economía circular. Ellen MacArthur, ¿cierto?, que es una de las fundadoras del concepto de economía circular, nos dice que la economía circular es un modelo que permite repensar nuestras prácticas económicas por medio del diseño de productos y sistemas inspirados en la naturaleza. Es decir, no solamente un tema productivo, es ver cómo diseñamos el producto que nosotros estamos haciendo para que genere menos residuos y además pensando en la naturaleza. Realmente si uno ve la naturaleza, encuentra muchas cosas las cuales uno puede imitar, ¿cierto? La resistencia de una tela de araña, ¿cierto?, nos puede inspirar a hacer telas mucho más resistentes.
los atrapanieblas, ¿cierto? De alguna manera están inspirados en la naturaleza y capturan el agua del medio, ¿cierto? De las vaguadas costeras. Entonces, tenemos que mirar la naturaleza y la naturaleza nos va a dar muchas respuestas. En resumen, ¿cierto? Lo que tenemos que hacer o lo que hacemos con la economía circular es disociar el crecimiento económico de las limitaciones de recursos. Disociar el crecimiento económico de las limitaciones de recursos. Es decir, no podemos decir vamos a crecer hasta que se acabe el petróleo. No, estamos disociando el crecimiento con las limitaciones de recursos. ¿Por qué? Porque ahora lo que hacemos es que los recursos se devuelven, ¿cierto?, a la naturaleza, se devuelven al ciclo productivo y nunca, ¿cierto?, se desperdician. Lo segundo, que el valor de los productos, los materiales y los recursos se mantienen en la economía durante el mayor tiempo posible. Recuerden, la economía circular va más allá del reciclaje, porque el reciclaje da vuelta algunas veces y finalmente termina en residuos. Lo importante es transformar o no generar el residuo o que ese residuo finalmente, ¿cierto?, se pueda transformar en una materia prima para otro proceso. Tenemos que promover modelos de economía circular que generen tanto eficiencias económicas como ambientales. Y debemos manejar los residuos, el agua y la energía como parte de la economía circular. No nos olvidemos de la energía, no nos olvidemos del agua, no pensemos que la economía circular es solamente residuos. Así como antes pensábamos, ¿cierto?, o la gente piensa que la eficiencia energética es solo cambiar ampolletas, solo energía eléctrica, y se olvida de la energía térmica. La economía circular no es solamente residuos, es también agua y es también energía. Si nosotros incorporamos en nuestros modelos de negocio, sobre todo las pymes, ¿cierto?, los conceptos de economía circular, de alguna manera vamos a mejorar los resultados económicos. ¿Por qué? Porque estamos siendo más eficientes. Vamos a generar acciones de mitigación al cambio climático. Vamos a reducir el consumo de combustibles fósiles. ¿Por qué? Porque estamos incorporando los temas energéticos en la economía circular. Vamos a preservar y mejorar el capital natural y finalmente vamos a tener un desarrollo importante de la bioeconomía. ¿Qué es lo que es la bioeconomía? La bioeconomía es la economía del futuro que está basada en los recursos naturales y no está basada en los combustibles fósiles como es la economía actual. En general podemos decir que la economía circular tiene 10 principios. El primer principio es que el residuo se convierte en un recurso. Es decir, no hay ninguna empresa va a generar residuos. A lo más va a generar un subproducto que se va a convertir en una materia prima. El principio del segundo uso, que significa, ¿cierto?, que algo que está en desecho podemos darle un segundo uso, o algo incluso no en desecho podemos darle un segundo uso. El principio de la reutilización, que significa darle un nuevo, ¿cierto?, más que un segundo uso, reutilizar, ¿cierto?, en el mismo proceso. Por ejemplo, un agua de lavado que yo la puedo reutilizar en el mismo proceso. El principio de la reparación y no del cambio, es decir, reparar lo que está malo y no llegar y cambiarlo. El principio del reciclaje, que significa buscarle una alternativa a los residuos, dándole un uso alternativo, que tiene mucho que ver con la valorización, pero la valorización es que yo además le doy un valor agregado a mi residuo. Por ejemplo, un residuo determinado de la industria alimentaria, yo eventualmente puedo sacarle un antioxidante que tiene un alto valor, pero el resto, ¿cierto?, tengo que buscarle algo que lo permita reciclar, sin buscarle necesariamente un valor económico. Es decir, los principios de la economía circular no tienen que ver siempre con un negocio, tienen que ver con un principio en el cual, para poder seguir prosperando como planeta, para que no nos acabemos como tal, no podemos seguir pensando que el residuo en sí es una alternativa. La economía de la funcionalidad, por ejemplo, ¿cierto?, yo podría, en vez de comprar algo, rentarlo, o bien, una vez que termina la vida útil, desarmarlo, ¿cierto?, y hacer otras cosas.
El principio de la energía renovable y la eficiencia energética, es decir, incorporar la energía renovable a nuestros sistemas productivos y hacer mucha eficiencia energética. El principio del ecodiseño, que significa diseñar el producto pensando en la generación de menos daño al medio ambiente. Y finalmente, el principio de la ecología industrial y territorial, en donde lo que uno busca es la simbiosis entre distintas empresas. Aquí, de lo que hablamos recién, ¿cierto? Tratemos de, aquí vamos a hacer un pequeño resumen. Bueno, si de alguna manera nosotros consideramos, por ejemplo, una gran ciudad en donde, por ejemplo, viven 1 millón de habitantes, ese millón de habitantes solamente por estar ahí necesita 625.000 toneladas de agua, necesita 2.000 toneladas de alimentos y necesita un montón de combustible solamente para vivir, para estar ahí. Y van a generar aguas residuales, van a generar residuos sólidos y van a generar polucionantes del aire. En una economía lineal lo que tenemos que hacer es buscar las mejores maneras de tratar estas aguas residuales, de disponer de estos residuos sólidos y de tratar estos polucionantes del aire. Bajo un concepto de economía circular, estas aguas residuales tienen que retornar al sistema, estos residuos sólidos tienen que convertirse en bienes y servicios, y estos polucionantes del aire tienen que también ser capturados y devueltos al sistema. Es decir, tenemos que generar un sistema cerrado, porque finalmente si hay algo que siempre entra nuevo y no sale, se acumula. Entonces lo que tenemos que hacer es un sistema cerrado para una ciudad, ¿cierto? Por ejemplo, de 1 millón de habitantes. Nosotros podemos revalorizar los residuos, como les decía, y esto aumenta los ingresos, disminuye los costos de tratamiento y disposición, disminuye el impacto ambiental y además es un incentivo económico para cumplir con las disposiciones legales. No hay que ver la revalorización en sí como un negocio, hay que verlo como una manera de cumplir con el objetivo de eliminar mi problema de residuos. Si yo revalorizo residuos industriales, puedo generar mejoradores de suelos, como por ejemplo
con un simple compostaje o biometanización. Puedo tener alimentación animal. Puedo usarlos como combustible. Puedo hacer ensilaje. Puedo hacer digestión anaerobia. Es decir, tengo muchas alternativas de revalorizar los residuos agroindustriales, sobre todo porque son residuos de carácter orgánicos. Pensemos, por ejemplo, en una planta faenadora de pollos, en donde ingresan pollos vivos, se generan pollos faenados y se genera un agua residual. Pero en todo este proceso de faenamiento de los pollos se generan una serie de subproductos. Por ejemplo, de 1000 kilos de pollo, 27% son plumas, sangre, vísceras, patas, grasa, rechazos y desechos. Si todo esto yo lo junto, tengo por cada 1000 kilos de pollo 270 kilos de residuos. ¿Qué debo hacer? Bueno, hacer acciones para separar estos residuos y convertirlos en productos. Así las plumas, yo puedo tener, por ejemplo, tener harina de pluma y con eso alimento animal, o bien para almohadones, etc. Con la sangre, si yo la separo, tengo harina de sangre para el alimento animal, al igual que con las vísceras. Las patas pueden, si no están contaminadas, ¿cierto?, ser también un producto alimenticio, por ejemplo, para el Oriente, ¿cierto? 6 kilos, para Asia, perdón, 6 kilos de grasa que podemos transformarla también en un bien. Pero todo esto es importante si tenemos una buena separación. En la industria del vino, por ejemplo, hay una serie de residuos. ¿Qué podemos hacer con el orujo? Bueno, podemos extraer colores, antioxidantes, aromas. ¿Qué podemos hacer con la pepa de la uva? Podemos producir aceite, producir antioxidantes. Es decir, podemos buscar alternativas de revalorización. Aquí tenemos, por ejemplo... Rolando, te interrumpo. Inola levantó la mano, parece que te quiere hacer una pregunta. Inola, te escucho. O si quieres por el chat. Dale nomás, si la escribe en el chat, yo te la comento, Rolando. Ya, ok. Como le estaba diciendo, ¿cierto? Aquí tenemos, por ejemplo, un plantel lechero que recibe 100 metros cúbicos día de leche y genera una serie de residuos. Si nosotros logramos introducirnos aquí adentro y detectar dónde están los problemas, vemos que está en el suero de mantequilla, en el suero de queso, etc., podemos hacer un plan de revalorización. Solamente a manera de ejemplo, a manera de ejemplo, por ejemplo, si en el queso maduro instalamos bandejas para colectar recolectar los sólidos, ¿cierto? En el fondo, claro, no hay que tener ahorro, pero un costo de unos $450. Pero si recojo los recortes de queso de alguna manera que no lleguen al suelo, los separo y lo vendo, por ejemplo, para empanadas de queso o para queso fundido, puedo tener un ahorro anual de $153.000 con un costo de implementación de $100. Esto, a propósito, es un caso real de una empresa que ganó un premio a la reducción a las prácticas de prevención de la contaminación. En queso fresco, si mejoraba los contenedores en la operación de llenado de moldes, lo que puede hacer, ¿cierto?, es mejorar el rendimiento, generar ahorros por $11.000 con un costo de implementación de $9.000. Si se reusa el suero mantequilla como leche descremada, es decir, el costo de una bomba de traspaso, tenemos un ahorro de $20.000, ¿cierto?, con un costo de implementación de $100. ¿Por qué les quiero mostrar esto? Porque de alguna forma vean que cuando uno empieza a hablar de estas cosas dicen, oye, pero ¿qué pasa? ¿Y el gasto? No, finalmente se convierte en ahorro. Y aquí tenemos ejemplos claros de ahorro de una empresa que sí lo instaló y solamente con 4 medidas logró un ahorro de $184.000.
Sin embargo, ellos dijeron, no, el programa es completo. Si ganamos por este lado 184, también vamos a incorporar otras medidas que a lo mejor vamos a perder, pero que son parte de nuestro plan de prevención de la contaminación. Sobre revalorización de residuos en suero de leche. Claro, valorización mediante biocatalizador enzimático para formar alimentos, producción de enzimas, proteína unicelular. El suero de leche es proteína y muchas veces se bota a los ríos, se bota a los lagos, se bota a los canales, pero podemos buscarle una pregunta. Roberto nos dice qué pasa con los desechos de los pollos. Muy fácil, Roberto, muy fácil separarlo. En esta planta que yo les mostré, que también es un caso real, se logró la separación de todos esos productos fácilmente con técnicas muy sencillas, que después la podemos comentar más adelante cuando vayamos a la etapa de preguntas. En la industria cervecera, tenemos la crema de levadura. ¿Qué podemos hacer con la crema de levadura? Que es el 80% de la contaminación en una industria cervecera. Si la separamos, resolvemos el problema de la contaminación, pero podemos tener extracto de levadura, podemos obtener beta-glucano, podemos obtener productos naturales. Es decir, hay alternativas, ¿cierto? Pero hay que pensar, hay que incorporar en la mente lo que es la economía circular. Aquí tenemos una empresa que trabaja con langostinos, que tiene los subproductos de camarón langostino, aquí prensa y obtiene una producción de harina de crustáceo. Perdón. Lo que hicimos es, acá que es el residuo industrial líquido, tomarlo y generar un producto proteico que es de interés comercial como alimento para el sector acuícola y puede generar proteínas, ácidos grasos, carotenoides, etc. Entonces algo que era un residuo pasa a ser un producto. Y ojo, que esta empresa ya trabajaba con los exoesqueletos, o sea, con el subproducto del camarón y langostino, es decir, con el caparazón del camarón. Es decir, ya era una empresa de economía circular. Toma el camarón y genera producción de harina. Y nosotros tomamos ahora también el residuo líquido y generamos otro producto proteico. Aquí en Huarochirí, en Perú, trabajamos a través con el proyecto Compite Más, con el manejo ganadero en sistemas de altura, en donde vimos cómo poder generar una metanización adecuada y un adecuado manejo del ganado para reducir el consumo de residuos. En el caso de Nicaragua, aquí tenemos, ¿cierto?, un producto que se generó, ¿cierto?, a partir de los ajos de desechos que tenía esta planta. Y bueno, ¿qué podemos hacer con esos ajos de desecho? En vez de botarlos, ¿cierto?, podemos hacer una producción más sustentable, crear valor, y se generaron prototipos de productos a partir de las devoluciones de ajo, con lo cual ya no hay residuo de ajo. ¿Y cuál es la consecuencia de esto? Bueno, ¿qué hacemos ahora con los otros residuos que tenemos? ¿Se fijan? Entonces, de alguna manera, podemos, ¿cierto?, ver que hay alternativas, que se puede hacer y que hay que transformarlo, ¿cierto?, en transformaciones para lograr generar productos a partir de los residuos, de alguna forma. En este caso tenemos, en el caso de Panamá, donde de alguna manera también se desarrollaron productos con mayor valor agregado y más sustentables. Y la gente queda feliz, la gente está feliz cuando realmente ve que puede hacer un cambio en los procesos que los favorece a la empresa, le da más competitividad a la empresa, pero por otro lado promueve, desarrolla y aporta al desarrollo sostenible. Ahora quiero dejarles con Cristian y Constanza, que les va a contar un poco sobre una aplicación a los modelos de negocios. Mientras ellos se incorporan, comentarle a Eduardo Burgos que sí, que hay políticas públicas
o leyes relacionadas con la separación adecuada de residuos. Y eso tiene que ver con las políticas de residuos orgánicos y también lo que se denominan las leyes REP. ¿Qué son las leyes REP? Las leyes de responsabilidad extendida al productor, en donde de alguna manera los productores tienen que hacerse cargo de los residuos que generan, dándole una valorización o un residuo, y se generan metas. Después también podemos, por interno, dar más antecedentes al respecto. Cristian, te dejo. Muchas gracias, Rolando. Oye, súper interesante. Ahí se generó una pequeña discusión también, entretenido, para poder conversar más rato. La idea ahora de presentarles con Constanza es poder mostrarles algunos aspectos que nos van a permitir llevar la metodología, esta forma de ver la empresa a través de la economía circular, a través de un canvas y de un ejemplo que nosotros hemos podido llevar aquí en Incubate Cufro en los últimos años. Es importante entender que un poco, como lo decía muy bien Rolando, la economía circular tiene que ser entendida desde todos los aspectos de la empresa, ya no solamente, ¿cierto?, con los residuos, que es con lo que comúnmente nosotros llevamos, ¿cierto?, a pensar, sino que también con nuestros proveedores, con los insumos, con el consumo de energía, que Rolando también nos decía que es uno de los principales, las principales causas de los gases invernaderos. Entonces hay que repensar completamente nuestro modelo para poder generar esta circularidad que nos permita mejorar nuestros procesos con una reducción de materias primas iniciales y una menor cantidad de residuos al final. Y esos residuos, ver cómo podemos entregarle una segunda vía, ya sea en nuestra misma industria o en una industria secundaria. Entonces, eso como paraguas lo que nos va a empezar a contar Connie desde ahora. Connie, todo tuyo. Sí, Cristian. Bueno, lo que nos corresponde ahora como incubadora, nos dieron el desafío como de presentar modelos de negocios circulares que de alguna forma estuvieran cercanos a nosotros. Y la idea es que nosotros lo presentemos bien dinámicamente en esta oportunidad a través de una metodología que se aplica a modelos lineales. Hay un montón de metodologías, no sé si está presentando. Sí, se ve, ¿cierto? ahí se pasa, sí. Hay muchas metodologías para poder pasar de un modelo de negocios lineal a un modelo de negocio circular, y en esta oportunidad vamos a compartir parte de una de las metodologías que creó 3 Vectores, que es la metodología Circular Design Thinking, que lo que pretende es analizar desde el ciclo lineal y transformar desde ese análisis a un modelo de negocio circular. Entonces, la primera parte de esta metodología es un canvas que se llama Analiza, que pretende exactamente lo que le estaba mencionando, que es analizar el proceso completo de la producción de un producto o un servicio en una industria determinada. Entonces, como pueden ver, primero está la extracción de materia prima, el diseño, producción, logística, compra, uso, consumo y fin de vida. Son todos los procesos por el cual pasa un producto o un servicio. Esa es la idea también de la economía circular, y creo que Rolando igual lo mencionó en alguna parte de su presentación, que es analizar el ciclo completo. No solamente donde estoy yo como empresa, sino que también analizar a mis proveedores y qué pasa después con el producto que yo le entrego al cliente. En la economía circular pretende eso, que mi negocio no solamente se preocupe hasta que yo vendo el producto o servicio, sino que qué pasa después o qué pasó antes de que yo obtuviera los insumos para este producto o servicio. Entonces, el primer Canvas invita a esto, a analizar las entradas, que es todo lo que se necesita para producir en cada una de las fases del proceso para que llegue, por ejemplo, una botella de agua al cliente, todo lo que pasó antes y lo que pasa después de esta botella de agua, de que se consume esta botella de agua. Y las salidas como externalidades se evalúan también, por ejemplo, en el caso del uso y consumo, cuando yo consumo el agua, el desperdicio sería, o la externalidad sería la botella vacía, ¿cierto? Y por último, las oportunidades. Permite como reflexionar un poco qué oportunidades hay a partir de estas externalidades. Entonces, para efectos de este taller, nosotros redujimos este ciclo lineal a solamente 4 fases: extracción, producción, consumo y fin de vida. Y para esto queremos invitarles a que nos puedan ayudar a generar este canvas de ciclo lineal, pero de la industria de la ropa.
Entonces, para eso, los invitamos a que puedan entrar a www.menti.com, ingresen este código y puedan responder la pregunta que va a aparecer ahí, que va a ser les va a aparecer arriba. Así que no sé si, Cristian, me puedes ayudar porque yo no veo a la audiencia. Sí, ya lo puse en el chat para que ellos puedan ingresar. Perfecto, con el código, ¿cierto? Sí, con el código, así que deberían poder, si hay alguien con algún problema, nos escribe en el chat. Pero ya Entonces la idea es que nosotros nos ayuden con la primera parte del Canvas, que es identificar cuáles son las entradas y las externalidades de este proceso, de este ciclo lineal de la ropa. Ya les di el ejemplo de la botella, por ejemplo. En el consumo es cuando llega al cliente, esa es la etapa de consumo. Cuando llega la botella al cliente, en la extracción vendría siendo cuando se extrae el agua, en la producción cuando se envasa la botella y el fin de vida ya cuando se desecha. No sé si ya están apareciendo respuestas, Cristian. Dame un segundo, vamos a ver acá. Acá está apareciendo, no sé si ustedes ¿Sí? pueden ver mi Sí. pantalla con las respuestas. No se puede verla, se ve una pantalla pero oscura. Se ve una pantalla oscura, sí. Ya, voy a volver a presentar entonces, para que... ¿Ahora sí? Ahí sí, ahora ya sé. Sí, se está yendo, se está viendo Perfecto, todo. entonces, entradas y externalidades del ciclo de la industria de la ropa, van 3 respuestas, imagino que igual es un poquito complicado ahí el Menti. Ropa ¿Pudieron? usada, agua teñida, tinturas, emisiones del transporte, sí, por supuesto, algodón, agua, y le vamos a dar unos minutos más, unos segunditos más, para que puedan ir completando. Agua. Esto es importante también, emisiones del transporte, accesorios metálicos, claro, porque la ropa tiene muchos accesorios. Energía, fabricación de telas, mano de obra. Se va actualizando. Materias primas, dice. Energía, residuos. Cristian, ¿cómo se llama? El código está por el chat, pero se lo enviaste a los panelistas. Ay, no te puedo creer, disculpa. No, pero aparece igual en pantalla. ¿Sí? Acá ya, arriba, quien no lo Ok. tenga todavía, acá arriba aparece en pantalla www.menti.com y Ahí el lo volví código a es compartir. 26136524. No, estaba todo, sí, estaba todo rolando, por si acaso. Todos los panelistas. Biodegradable aparecen conceptos, recursos humanos, vida corta, y aparecen varios conceptos. Perfecto. Voy a volver a compartir la presentación. Vamos acá, ¿cierto? Gracias, Rolando, ahí por la... Entonces, nosotros hicimos este ejercicio también, como pueden ver en la parte de extracción, hablamos de algodón virgen, agua, combustibles fósiles para la creación de todos estos químicos que se utilizan también. En la producción tenemos el hilado, agua, tintes químicos, cierres, botones, lana, ahí podemos... este ejercicio da como para estar mucho tiempo en él, y poder ir como muy en profundo de cada uno de los procesos, pero aquí hablamos un poquito general. En el consumo después tenemos la ropa, el packaging, agua y detergente, porque yo cuando ya la compro, ocupo mi ropa, entonces en el consumo yo tengo que lavarla, ocupo agua y detergente, y después al fin de vida, ¿qué pasa? Queda la ropa en buen estado o la ropa defectuosa, que finalmente como externalidad se termina siendo un desecho textil. Entonces de este ciclo lineal es muy interesante evaluar ciertos números que igual son impactantes. Hay mucha información respecto a la industria de la ropa, pero por mencionar algunos, es la segunda industria más contaminante, es responsable del 20% de la contaminación de las aguas. Para que ustedes tengan una idea, en producción, alrededor del año 2000 se generaban las mismas colecciones de las temporadas, de las estaciones, pero ya a este 2020 se generan en algunas marcas hasta más de 40 colecciones al año. Y la industria de la ropa, la industria textil,
es responsable del 8% de las emisiones globales de gases invernadero. Ustedes pueden igual buscar esa información para verificarla. Y algo muy impactante en realidad es que el 73% de la ropa termina en vertederos. Imaginen la cantidad de ropa que se genera al año para que después termine en vertederos. Y otro dato interesante, igual que escuché justamente hoy, era que el fast fashion, en la industria fast fashion, casi el 50% de la ropa que se produce al año termina en el vertedero. O sea, imagínense la cantidad de ropa que ni siquiera dura un año en esta fase de consumo. Pasa casi directamente de la producción al fin de vida. La siguiente parte de esta metodología es poder identificar cuáles son las oportunidades de estrategia de circularización para un modelo que ya vimos que era lineal. Y para esto quiero explicar un poquito en detalle el diagrama, el famoso diagrama de la mariposa, que si uno busca economía circular va a aparecer este diagrama casi enseguida. Este diagrama elaborado por la Fundación Ellen MacArthur, que lo que intenta demostrar es que la economía circular hace una distinción entre los ciclos biológicos y ciclos técnicos para poder generar estas estrategias. Entonces, por un lado está el ciclo biológico, que corresponde a todos los materiales, por ejemplo, todos los materiales que son biológicos, como los alimentos, como el algodón, como la madera, y que se puedan reincorporar al sistema a través de, por ejemplo, compostaje o digestión anaeróbica. Por otro lado tenemos el ciclo técnico, que ya corresponde, por ejemplo, a celulares, la ropa, mueblería. Son materiales que han tenido un proceso anterior y que para poder reincorporarlos se utilizan otras estrategias de circularización. Por ejemplo, el compartir, mantener y prolongar la vida útil de este producto, reutilizar, reacondicionar o reciclar. Aquí una cosa, y bueno, arriba, si ustedes pueden identificar, aparece energías renovables y materiales finitos. Habla también de que es importante poner atención en ello, que era también lo que mencionó Cristian y que mencionó Rolando. Entonces, ¿qué otra cosa importante acá? Es que hace esta distinción entre consumidor y usuario. Solamente se identifica como consumidor a el ciclo biológico y como usuario, ya no como que si le perteneciera el producto o servicio, como usuario en el ciclo técnico. Otra cosa que igual es importante conocer como para entender esta sistema, es que entre más lejos esté del usuario consumidor, más energía se consume. Entonces, mucho mejor que, por ejemplo, yo pueda compartir mi ropa, por ejemplo, con mi hermana, por ejemplo, a que yo vaya y recicle la ropa, porque el gasto energético es mucho menor. Yo voy a estar reutilizando, en este caso, la ropa, mi hermana estará reutilizando mi ropa, ¿cierto? Entonces, en base a esto, a estas oportunidades que se identifican, vamos a de nuevo al Menti para que ustedes puedan identificar ciertas oportunidades de circularización en el ciclo lineal de la ropa. Ya les di un ejemplo y para que puedan ir de nuevo al Menti y poder responder la siguiente pregunta. Cristian, ¿estás silenciado? Perdón, ahí les estoy escribiendo a todos de nuevo el código. Bueno, es el mismo. Es el mismo, sí. Es el mismo código que está ahí es próxima pregunta, en el fondo. Sí, exacto. Ahí estoy. Si Y te digo, sí, te vemos ya. Sí, ahí ya te estamos viendo. Entonces, Perfecto. ¿cuáles son oportunidades de circularidad que ustedes ven en esta industria? Que se les ocurren, que imaginan, o que después de la explicación que nos dio la Constanza, pueden visualizar. Entonces, la idea es que en menti.com, con el código que aparece ahí en el chat, puedan ir rellenando las preguntas. Sí, ya aparece la primera pregunta, donar. Un mercado secundario, reciclar, reutilizar. Venta de ropa usada. La venta de ropa usada antes no era tan como valorizada, pero ahora en muchas partes venden ropa usada y ahora es como normal.
se normalizó más la venta de ropa usada. Reciclar accesorios, transformar, ahí aparece una palabra, transformar. Recrear la prenda, tratar el agua de los procesos, elaborar otra prenda. Genial. Ya vamos a volver entonces a la presentación. Rehacer, rediseñar aparece ahí. Compra de productos local. No sé, Cristian, si me ayudas a identificar. Transformar también, sí. Transformar. Rechazar la compra. Rechazar la interesante. compra. Mira, ese es Eso más lo podemos, disruptivo. sí, eso lo podemos conversar al término de la presentación, porque es algo interesante para discutir. Accesorios. Ya, voy a volver a la Compra de presentación. productos locales. Compra de productos locales. Ya voy a compartir ahora de nuevo la presentación. ¿Se ve, Cristian? Perfecto, ya se ve de nuevo. Ya. Entonces, hicimos este mismo ejercicio y les queremos mostrar como algunas de las oportunidades circulares que pudimos identificar. Por ejemplo, el fin de vida. Llega ropa en buen estado y ropa defectuosa. La ropa en buen estado que vuelva al consumidor, es decir, a través de las donaciones o de las ventas de ropa usada, y la ropa defectuosa que pueda volver a la producción a través de la transformación de esta ropa defectuosa en hilado. Que los retazos que eran residuos de la producción vuelvan también como hilado, ya no trabajar con tintes químicos y también reincorporar estos cierres, botones o accesorios que van en la ropa. Pero les queremos contar con Cristian, de hecho era el objetivo de esto, era poder hacer real esta metodología a través de uno de nuestros emprendimientos incubados, que es Ecositex. Y para que conozcan sobre Ecositex, les tenemos un video. Cristian, me asegura si es que se está presentando y se está escuchando. Ya está el video, vamos a ver si se escucha. Vale. Sí, se escucha perfecto. Economía circular textil. ¿Alguna vez te has preguntado cómo hacemos hilado de ropa reciclada aquí en Ecositex? Ven, te invitamos a conocer nuestro proceso. Todo empieza en nuestro punto de acopio, donde recibimos más de 1 tonelada de ropa a la semana. Esta ropa la clasificamos. Los que están en buen estado se dona y se vende. Las telas que se pueden rescatar se convierten y solo lo que está en mal estado se recicla. Para reciclar la ropa, se comienza clasificándola por color. Luego se le saca a mano, prenda por prenda, todo elemento no textil, botones, cierres, etiquetas y otros. Trabajo realizado por mujeres extraordinarias en proceso de reinserción social. Cuando ya tenemos 400 kilos de ropa de un mismo color, la cortamos y la desmenuzamos para luego de una cuarentena sanitizarla. La pasamos por la carga, máquina que lleva trabajando más de 3 generaciones. Es tan antigua que su fabricante ya no existe. En esta máquina, el textil desmenuzado se va cardando, es decir, se van peinando y separando las fibras en paño de vellón textil, transformándose en hilado. Luego se pasa a la continua, donde se enhebra cada cabezal de forma manual para aplicarle torsión, lo que le da resistencia al hilado de ropa reciclada. Todo el conocimiento lo hemos ido adquiriendo de las personas que por décadas han trabajado aquí, dando nueva vida a un rubro en decadencia. Hoy, en Ecositex, estamos reciclando más de 3 toneladas mensuales. Tenemos una pequeña tienda de exhibición donde vendemos nuestro hilado, ropa en buen estado, productos que confeccionamos y los subproductos que rescatamos del proceso. Además, ya contamos con una gran comunidad de puntos de ventas a lo largo del país. Los invitamos a soñar, a que juntos lograremos acabar con el desecho de textil de Chile. Increíble, Bueno, ¿eh? Cómo se recuperó una fábrica que llevaba varios años en desuso y más de 3 generaciones trabajando.
Sí, sí, y Cristian, y la Rosario, que es la emprendedora de este proyecto, es una de las cofundadoras, nos contaba que no solamente es la fábrica, sino que también el oficio, porque ellos hicieron como para esto una búsqueda de todos los expertos en esta fábrica. Creo que el impacto va mucho más allá. Y que bueno, este es un esquema general de lo que hace Cositex. Tenemos al público final, ellos recuperan la ropa, la acopian, la clasifican, la hacen una clasificación, luego de esta clasificación hacen la ropa en buen estado, se dona o se vende, se hace la ropa en mal estado, se quitan los botones, los cierres y se les da a upcyclers que quieran hacer algo con estos cierres, con estos botones, se donan. Y la ropa en mal estado pasa al proceso de hilado, el cual se transforma en estos ovillos o finalmente en productos como chalecos, cojines, unos telares hermosos, que luego son vendidos al público final. Entonces aquí un claro ejemplo de cómo puede funcionar una economía circular en la industria de la ropa. Entonces el último paso que tiene esta metodología es el prototipa, que viene a hablarnos del modelo de negocio, pero en un modelo de negocio distinto, un modelo de negocio circular, que incorpora estas componentes, el propósito y las métricas de impacto, distinto al modelo Canvas convencional. ¿Ya? Y para entender un poco de qué se trata el modelo, desintegré el modelo de negocio circular de Ecositex. El problema de Ecositex que identificó era el desecho textil. Ecositex nació de un emprendimiento que se llama Travieso, donde lo que hacían era vender ropa usada de niños. ¿Y qué pasó? La emprendedora comenta que se empezó a encontrar con mucha ropa que no podía donar porque estaba en muy mal estado o que no podía vender. Entonces se empezó a llenar de ropa que no le servía y dijo, ¿y cómo soluciona esto? Ella se enamoró del problema, no quería botar esa ropa y llevarla a un vertedero, entonces dijo, ya, vamos a tener que buscar una solución a esta ropa. Y ahí fundó Ecositex. Entonces se enamoró del problema, el desecho textil. Y con este propósito, ella se plantó este propósito, el propósito de eliminar el desecho textil. ¿Y cuál es su propuesta de valor? Reutilizan la ropa en buen estado, permitiendo ser una fuente de bajo costo, recicla la ropa en mal estado, elaborando hilado de ropa reciclada y reintroduce este residuo en el sistema para poder crear nuevos productos. Como métricas de impacto, tienen las toneladas recicladas y los beneficiarios también atendidos porque tienen una red inmensa. Dentro de, su segmento de clientes tienen a las tejedoras que les compran los ovillos, personas que tienen responsabilidad ambiental y que compran estos productos con ese valor agregado, negocios locales que venden esos ovillos, esos productos, empresas que confeccionan textil y empresas comercializadoras de ropa. Aquí hay algo interesante, de hecho la Rosario lo menciona, ellas no solamente venden estos productos, sino que también venden servicios a empresas. Algo particular que pasó en un retail aquí en Chile era que se quedaron con todos los uniformes. Entonces Ecositex dijo, dame los uniformes y yo los transformo. Y ese es el servicio que le dio a esta retail en específico. Bueno, en relaciones, en la parte de relaciones, cómo se construye la confianza, ellas transparentan a través de las redes sociales, pueden visitar Ecositex en Instagram, que ahí tienes el mayor movimiento que tiene Ecositex, educación, asistencia personal y dedicada, canales, e-commerce a través de comercio local, este es un componente también social que tienen, trabajan su mayor cantidad de venta también por el comercio local, y fuentes de ingreso, la venta de hilado y producto y la venta de servicios. Por otro lado, tenemos la cadena de valor, que es muy, muy importante, a mi parecer, como de las cosas más importantes también del modelo de negocio circular, son los stakeholders, porque solos no se puede hacer cargo de toda la cadena, entonces es importante tener distintas alianzas con distintas empresas, fundaciones, organizaciones. En este caso, por ejemplo, Ecositex tiene una alianza con Abriendo Puertas, donde hacen esta reinserción de mujeres que estuvieron privadas de libertad y trabajan en el proceso de la hilandería. El Bazar de María ayuda, a través de ellos es una fundación, entonces a través de ellos donan la ropa que está en buen estado,
la Fundación Ecoletti, quienes también son mujeres que pasaron por dificultades o problemas o temas de violencia intrafamiliar, otros tipos de violencia, y que las ayudan a través de la elaboración de productos con estos materiales que quedaron como en desperdicio, estos que no se pueden recuperar. Ellas lo ocupan, no sé, para hacer billeteras o coles o algunos productos. Por otro lado, tiene otra alianza con un emprendimiento de retiro a domicilio, porque ella no se hace cargo del retiro, ella acopia. Entonces tuvo una alianza con algunos emprendimientos de retiro a domicilio para que las personas pudieran, no necesariamente tuvieran que ir al lugar a entregar la ropa. Y otra, por ejemplo, Corfo, que es una fuente fundamental de financiamiento también para Ecositex. Actividades clave, entonces, educación, súper importante la educación. Como experiencia de Ecositex, ellos también cuentan que siempre comunican a través de sus redes sociales. De hecho, si las buscan, pueden ver una de sus publicaciones. Ellas intentan comunicar que es importante recibir la ropa con la menor cantidad de accesorios posibles para que el proceso también sea sostenible, porque si no tendría que tener a muchas personas sacándole los botones, imagínense, a mano, es un gran trabajo. Entonces también la educación es súper importante. Y para el tema también que aparecía ahí en Menti, que es reducir el consumo, que también es una parte importante. Por otro lado, están los recursos clave, que obviamente son la maquinaria, el arriendo, los profesionales expertos en inaldería, las desarmadoras, y como estructura de costos, el arriendo, mantención de maquinaria y mano de obra. Entonces, así un poco se ve el modelo de negocios. Este Canvas permite visibilizar un poquito mejor cómo trabaja una empresa y cómo se puede identificar también ese propósito y esas métricas también de impacto. Y para cerrar, quisiera comentarles esta como noticia, que el 2020 ellas lograron reciclar 43 toneladas de ropa. 43 toneladas de ropa que iban directo al vertedero. Ellas la lograron recuperar, lograron reutilizar, lograron poder donar aquella ropa que sí servía, pudieron recuperar aquella ropa que no servía y la transformaron en hilado para nuevos productos. Eso es Ecositex, Cristian. Muchas gracias, Connie. Rolando, te invitamos de nuevo al panel, por supuesto. Y quedamos súper abiertos a todas las preguntas que puedan surgir. Pueden levantar la mano y así les podemos dar acceso al micrófono y a la cámara. O si gustan, pueden también escribirnos en el chat para poder revisar. Esperamos haber sido lo más didáctico posible. Yo creo que Rolando y Constanza lo fueron, así que esperamos sus comentarios y preguntas. Muchísimas gracias, Rolando, Cristian, Constanza, por la presentación y por ejemplificar. Siempre a través de los ejemplos es más fácil pues, poder traducirlo y con buenos casos en ambas presentaciones. Bueno, creo que la pregunta de Eduardo fue respondida ya por Rolando a través del chat, pero no sé si alguien quisiera comentar o a través del chat también comentar o acercar alguna consulta. Como les decíamos al inicio de este webinar, el objetivo principal del día de hoy era poder acercarlos e introducirlos en esta metodología, que tengan todo el contexto y también acercar ejemplos, sobre todo pensando en los pequeños negocios, ¿no? Que es un tema muy grande, como bien lo sabemos. Así que es una primera aproximación. Por eso los invitamos en las sesiones que siguen a participar de los otros temas vinculados de alguna manera al desempeño ambiental y a la sustentabilidad la semana próxima. Y bueno, y a partir de julio vendrán nuevas oportunidades de capacitación también referido a economía circular, ya más en específico y un poquito más técnico. Hoy queríamos hacer una apertura más general. A ver, acá en preguntas y respuestas hay una pregunta de Ángel. Excelentes presentaciones. ¿Podemos tener acceso a las mismas? Sí. Sí, claro, Ángel, gracias por preguntar. Miren, nosotros vamos a enviarles un mensaje de seguimiento a través de la misma plataforma donde estamos gestionando la capacitación
y a través de ese seguimiento van a poder acceder a un link donde van a acceder a un espacio de ustedes para descargar la presentación, para descargar el diploma de participación y también la grabación de la presentación de hoy. Así que todo estará a la mano de ustedes después del taller. Ahí Roberto parece que quería hacer algún comentario. Roberto, ahí estás para que puedas desmutearte. Sí, muy buenas tardes. Gracias a usted, señor Rolando, a Cristian y a Constanza. Yo estoy de acá de Panamá, un pequeño productor avícola en la provincia de Los Santos, distrito de Macaraca. Me ha gustado mucho la presentación, ya que acá en nuestras áreas de producción se desecha mucho material que, viéndolo bien, necesitamos. Yo por lo menos necesito ver cómo yo reutilizo todos esos desechos, tanto las plumas como las vísceras, para ir poco a poco ir puliéndome, incursionando, a ver cómo yo voy sacando ventaja de esos desechos que en un momento dado yo pueda reutilizarlos y que no pasen a ser un residuo que vaya al vertedero, sino que así como lo hicieron en lo que fue el área textil, que me gustó demasiado eso, yo pueda eso, en vez de botarlo al vertedero, sea reutilizable y así se aliviane más mi economía y generar más fuentes de empleo. Gracias, Roberto, por la pregunta. La verdad es que, claro, lo que nosotros queríamos ahora es entregar un ejemplo que permitiera ver cómo esto opera. Pero eso mismo que mostró Constanza en la industria textil, te la podríamos mostrar de la industria del procesamiento de las aves, en donde una buena caracterización y una buena separación en origen permite realmente poder reutilizar todos esos residuos. De hecho, casi ahí está la utilidad del faenamiento de los pollos. Más que en el pollo mismo, está en poder reutilizar todo lo otro que sobra. Y ahí está la diferencia entre estar más o menos y ser realmente muy competitivo, porque te permite de alguna manera generar nuevos recursos. Y eso tiene que ver con una caracterización inicial y luego con una separación. Como te puso Elba en el chat, ningún problema en proporcionarte más información, pero también si tú nos entregas tus datos, estamos a la espera de la resolución final para indicar la fecha, pero haremos un curso de economía circular en Panamá a través del convenio entre el BID y el gobierno de Panamá en los próximos 2 meses. Por lo tanto, si tú nos mandas los datos, te mandamos los antecedentes para ese curso, que es gratuito además, y que me comprometo a incorporar el ejemplo de los pollos. También Rolando, ahí Constanza, Suyapa, hola Suyapa, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Nos pregunta cómo iniciar esto mismo, pero con subproductos agrícolas y forestales. Ahí Suyapa tenemos hartos ejemplos. Nosotros hemos apoyado a empresas que están, por ejemplo, con el resultado de las podas de algunos frutales, están fabricando bioestimulantes para el suelo u otros productos. Como hay un ejemplo muy bueno de la recuperación de las cáscaras de coco, con las que están haciendo también productos. Ellos, de hecho, participaron, ¿te acuerdas, Rolando, con nosotros en alguno de los programas que llevamos? Y probablemente Rolando tiene mucho más en ese aspecto agrícola y forestal, ¿o no? No, la verdad es que hay muchos antecedentes, pero ojo, Suyapa, que hay veces que lo más sencillo es lo mejor, ¿eh? A veces uno se complica mucho, voy a buscar el antioxidante, y a veces uno puede decir, esto puede ser alimento animal y lo único que yo tengo que hacer es conservarlo adecuadamente. O si separo dos cosas, esto puede ir para un lado, esto puede ir para el otro. Lo peor que uno puede hacer es juntarlo todo, porque finalmente si yo junto todo, no me sirve para mucho, para decir no me sirve para nada.
Entonces, la caracterización es esencial. La caracterización y como nos enseñaron, ¿cierto?, la medición. Es decir, yo tengo que medir para poder evaluar bien, para poder determinar cuánto, porque muchas veces uno dice, no, voy a hacer esto para obtener antioxidantes. Sí, puedo obtener antioxidantes y saco el 1% de mi residuo, ya, pues me sirve, pero me queda el 99%. Ahora, ¿qué hago con el 99%? Entonces, es súper importante esa caracterización y ver distintas alternativas. Como comentaba antes, existen muchas alternativas, valga la redundancia, pero lo más importante es la caracterización inicial y medir lo que uno tiene. Y a veces cuando uno mide se da cuenta que lo que tiene es una mina de oro. Y a veces el residuo se convierte en el producto principal y el producto principal en el subproducto. Así es. Así es. Nos pasó con un fruto, fíjate, endémico que es el avellano chileno, que el residuo de la extracción del aceite es una harina, y la harina se la entregábamos de alimento a los pollos, digamos, y resulta que la harina, como no tiene gluten, esa harina en particular, tenía un valor mayor incluso que el aceite en algún minuto. O sea, lo que dice Rolando es muy, muy cierto. La caracterización del residuo, la clasificación del mismo, es vital para poder encontrar las alternativas, y que muchas veces son mucho más simples que lo que imaginamos, como también muy bien dice Rolando. Sí, mira, lo que tú también preguntas sobre el jugo del cacao, efectivamente, si uno logra separar, uno puede hacer una pequeña fermentación ahí y obtener algunos productos importantes. A esto lo miramos cuando estuvimos en Nicaragua, en algunas fincas de cacao, y la verdad es que es posible, o sea, es posible. Lo importante es no mezclarlo todo, irlo valorando poco a poco, ¿ya? Sí, ahí añadir también a lo que dicen, que también es importante no solo caracterizar el residuo, sino que hacer este ejercicio de mirar todo el proceso, porque a veces quizá el residuo que tú piensas que está haciendo el mayor efecto negativo ambientalmente, no es ese, y puedes ir haciendo acciones en otras partes del proceso. Ahí, Cristian, Rolando, Connie, hay un poco más de preguntas entre el chat y las preguntas. Eduardo dice si existe algún diagnóstico para migrar de un modelo de negocio hacia una economía circular. Y Maylin tiene 2 consultas también. Sí, mira, hay una metodología, efectivamente. Hay una metodología que no la mostramos ahora porque ahora solamente era una cosa inicial, pero existe una metodología en la cual uno primero hace un diagnóstico a la empresa, al proceso productivo, donde uno define todas las operaciones unitarias que existen, ve cuáles son las entradas y la salida de cada una de estas operaciones, no de la planta en total, como decía Constanza, adentro. Cada operación unitaria con sus entradas y sus salidas, y uno hace después los balances de masa y energía, identificando entradas, salidas, cuánto es los residuos que se generan en un lado, en otro lado, etc. Y luego que uno hace esa identificación y ese análisis y cierra los balances, porque los balances tienen que cerrar, uno analiza las alternativas de valorización de esos residuos, evaluando tanto los beneficios ambientales como los beneficios económicos, que pueden ser positivos o negativos. Eso a grandes rasgos, pero es una metodología que efectivamente permite transitar o evaluar, ¿cierto?, un sistema lineal, transformarlo en uno circular. Parte de un primer diagnóstico en donde uno genera, ¿cierto?, un plan de acción con metas claras, con iniciativas, con metas, con acciones, con responsables, y esto es un sistema, en el fondo, un sistema de economía circular es un sistema de gestión ambiental, ¿cierto?, que es un sistema de mejora continua, en donde uno va poniéndose distintos tipos de metas, pero parte con un diagnóstico previo. Muchísimas gracias, Rolando.
Y bueno, y vamos por las consultas de mailing, y yo creo que con estas 2 consultas podemos cerrar la sesión de hoy. Mailing tenía 2 comentarios. Por un lado dice, hay iniciativas que proporcionan premios tangibles que pueden fortalecer también este tipo de iniciativas. ¿Se han conectado con alguna de ellas que premia el premio a estos valiosos servicios ambientales? Hay una que se llama... ¿Externas o internas? Claro, hay una que se llama Premios Latinoamérica Verde, que ellos premian a iniciativas que vayan en esta línea, que creo que está por lanzarse el concurso ahora, ¿ya? Premios Latinoamérica Verde se llama. Son de Ecuador, lo promueven desde Ecuador, sí, todos los años, buen punto. Bueno, hay varios premios y cosas, Sí. pero yo quiero decir algo como para terminar. El mayor premio es contribuir a la sustentabilidad, contribuir al desarrollo y generar impacto. ¿Qué mejor premio para una empresa que hacer una práctica que a uno lo llene de orgullo, ¿cierto? Porque realmente no solamente permite mejorar la competitividad mía, sino que además estoy aportando a la sostenibilidad de mi país, de mi región, del planeta en pocas palabras. Excelente. Bueno, con estas palabras de Rolando creo que amerita que hagamos el cierre formal de la sesión de hoy. Muchísimas gracias a los 3, bueno, y a Elba, que también ha estado trabajando en conjunto con ustedes, la directora estratégica del Núcleo de Tecnología de Curauma, que está por allí. Así que muchísimas gracias, Incubatecustro, NBC. Vamos a seguir comunicándonos con ustedes, les vamos a contar de los próximos talleres, de las capacitaciones en Panamá que comentó Rolando, les vamos a compartir las presentaciones, van a poder acceder al diploma, como mencioné, de participación. Y bueno, y como siempre podemos seguir, tienen nuestro contacto de la red y pueden canalizar sus consultas por allí. Muchas gracias de nuevo y que tengan un buen cierre de semana mañana. Gracias. Gracias. Chao. Que estén muy bien. Chao, chao. Un saludo a todos. Chao. Gracias.